Mucho gusto, me presento. Para quienes no me conocen, soy Damián Armijos Álvarez, director general del Instituto Latinoamericano de Investigación y Capacitación Jurídica Latin Juris. Soy abogado por la Universidad de Cuenca, Ecuador. Tengo estudios de especialización superior y maestría en la Universidad Andina Simón Bolívar, en Derecho Constitucional. He participado como docente en varios cursos de argumentación jurídica, de interpretación constitucional, de derecho constitucional, también de derecho procesal constitucional, aquí en el Ecuador y también en países como Bolivia, en Brasil, en México, en Perú y Colombia. Ha sido una enorme satisfacción poder intercambiar conocimientos con los colegas en diversos países y por supuesto esta ocasión es una raya más al tigre, digamos así, porque observo que hay una gran conexión a nivel pues de América Latina. Veo que muchísima gente nos saluda desde varias ciudades de cada uno de sus países, aproximadamente desde 20 países de América Latina. Y precisamente este programa, este curso de alta formación, entre una de las características, una de la parte del nombre de este curso es que es un curso latinoamericano. Y latinoamericano en razón de que nos interesa abordar los temas jurídicos del derecho constitucional y de los derechos humanos a partir de las experiencias que tenemos en América Latina y también a partir de los conocimientos que se han generado en nuestra región, sin que aquello implique desde luego que dejemos de observar los elementos que resultan del todo relevantes para el estudio de las materias que nos ocupan, es decir, es importante siempre hacer un abordaje de los principales insumos teóricos, prácticos, históricos que vienen tanto de Estados Unidos como de Europa, de tal forma que pueda ser un enriquecimiento amplio, vasto, pero con un enfoque siempre a partir de las experiencias que tenemos en América Latina. Ustedes ya habrán observado en el primer módulo, que lo dictó maravillosamente el doctor Edwin Moroco, el colega de Perú. En América Latina tenemos una realidad, vivimos una realidad sumamente parecida. No se diferencia mucho la realidad que sucede en Bolivia de aquella que sucede en Perú, o la colombiana de Ecuador, o la de México con Argentina, ¿verdad? Hay muchas similitudes en la realidad que vivimos tanto en la vida política como en la vida jurídica. Y en ese contexto, por supuesto, es relevante los aspectos comunes que tenemos en el ámbito del derecho constitucional y para efectos de este módulo del derecho procesal constitucional. ¿De acuerdo? Como punto de orden, quiero partir indicando que los materiales que compartimos con todos ustedes en los correos registrados en su inscripción son materiales de lectura que son materiales sugeridos previo al inicio de cada una de estas sesiones de clase, de tal forma que ustedes puedan ya tener los elementos sobre los cuales vamos a tratar, cuáles son esos temas que serán objeto de nuestro análisis, de nuestros comentarios, en fin, pero también estos son materiales que les va a servir a ustedes para que puedan profundizar sus investigaciones, especialmente para aquellos que opten por realizar un ensayo final como forma de aprobación de este programa. Decirles entonces que si es necesario o la recomendación que les puedo dar es que revisen en la mayor medida de lo posible los materiales que hemos compartido con ustedes a sus correos electrónicos, y eventualmente si es que no recibieron este material en sus correos, entonces que puedan revisar también nuestro blog o nuestra página web, que es latinjuris.com, o esa es nuestra web, o nuestro blog, que es latin-juris.blogspot.com. Allí ustedes encontrarán los botones para acceder a los materiales, descargarlos, en fin. Pero también para efectos de facilitar pues cuáles son esas lecturas que
les recomendamos revisar antes de cada clase, hemos creado un documento que ustedes observarán allí cada uno de los temas que vamos a abordar en cada clase, y a partir de estos documentos entonces ustedes podrán revisar cuáles son las lecturas que les corresponden, de tal forma que pueda existir un orden cronológico, sistematizado de todos estos elementos que nos van a servir como insumo para comentar en la sesión, sin que esto implique, por supuesto, que los materiales de lectura son palabra de Dios o son la última palabra respecto del tema que vamos a analizar. Pues precisamente lo que intentamos a partir de programas como estos es fomentar el espíritu crítico y constructivo del derecho puntualmente procesal constitucional. Y en ese orden de ideas, entonces, ustedes habrán observado en el documento que compartimos hoy a los diferentes grupos de WhatsApp que el tema que vamos a abordar como inicio de esta sesión es aquel que tiene que ver con el origen y los contenidos del derecho procesal constitucional. Bien, ¿a qué nos referimos ya entrando en materia cuando hablamos en general de derecho procesal constitucional? Yo les pregunto a ustedes, si llegara su profesor de derecho procesal constitucional a cada una de sus universidades o a quienes no tuvieron esa suerte o no tuvimos en general esa suerte de estudiar el derecho procesal constitucional como una materia dentro del pensum académico de nuestras carreras, se nos viene a la mente, bueno, ¿qué es el derecho procesal constitucional o qué estudia el derecho procesal constitucional? ¿Por qué es relevante que podamos hacer una reflexión sobre este asunto? La relevancia radica precisamente en el hecho de que a raíz de la definición, de la conceptualización, de la determinación del alcance que puede tener el estudio de esta materia, entonces podremos abordar las diferentes instituciones jurídicas que la comprenden. Ahora, esta pregunta de qué es lo que estudia el derecho procesal constitucional, que se las hago llegar a ustedes y espero pues revisar lo que nos dicen en sus comentarios. Veo, por ejemplo, que Noel Pastora nos dice los mecanismos que el texto constitucional prescribe para la tutela de derechos fundamentales. Me refiero a los distintos recursos que pueden invocarse mediante la Constitución. Muy bien, Noel. Yo estoy de acuerdo con usted, creo que eso es parte del estudio del derecho procesal constitucional. Asimismo, si es que veo algún comentario que pueda tener también relación con cuál es el contenido de esta materia, pues asimismo lo citaré para conocimiento de todos y de esta forma tener presente que no se trata de un programa o de una suerte de conferencia magistral, de tener la última palabra, de dar a conocer criterios de forma vertical, sino más bien se trata de una construcción simultánea con carácter horizontal, de tal forma que podamos ciertamente identificar estos elementos que nos permiten ir también enriqueciendo la materia. Ok. Carolina Mesa nos dice que es el conjunto de normas que nos permiten la defensa de los derechos constitucionales. Muy bien, hay muchos teóricos que se abocan por ese criterio. De hecho, los grandes estudiosos del derecho procesal constitucional, como el propio profesor Héctor Fix Zamudio, ¿verdad? Este gran jurista mexicano, que destaca, que trasciende muchísimo en la doctrina del derecho procesal constitucional, se refiere precisamente a esta institución en la forma como lo ha mencionado nuestra colega. Iván Vaca nos dice el derecho procesal constitucional es una rama del derecho público. Me parece muy bien circunscribir también a qué ámbito del derecho pertenece, así que creo que es un acierto que nos trae Iván. Y dice que establece las normas procesales orgánicas y funcionales para establecer la normativa constitucional. Muy bien. Me alegra que existan criterios tan bien fundamentados y tan ricos en este intercambio que tenemos para el desarrollo de la clase. Alex Chávez nos dice que son
procedimientos y procesos para la operacionalización y aseguramiento de las garantías y libertades consagradas en la Constitución para los ciudadanos. De acuerdo. Muy buenos criterios los que observo y por supuesto eso me genera, así como me genera alegría, también me genera muchísimas expectativas y me deja sobre todo claro la responsabilidad que tenemos detrás de abordar el estudio de esta materia de tal forma que asimismo podamos satisfacer e intercambiar criterios a la altura de los que ustedes nos comparten. Ok. Bien. Ciertamente, el derecho procesal constitucional, en virtud de su naturaleza, es una rama, en efecto, del derecho público. Por lo tanto, su vertiente principal o una de sus características centrales debe de ser el principio de legalidad que rige en general a todas las materias sujetas al derecho público o que se caracterizan dentro de esta familia del derecho que es el derecho público. Pero a su vez este contenido, ¿cuál es el propósito de esta materia? No ha sido de una definición tan simple por parte de los estudiosos de la materia. Los juristas que han abordado el estudio del derecho procesal constitucional ciertamente parten de una noción que es una reflexión sobre si el derecho procesal constitucional en realidad forma parte del derecho constitucional o es una característica del derecho procesal. Entonces, cuando los estudiosos de la materia, ¿verdad? Como ya lo decía el profesor Fix-Amudio, Mauro Capelletti, Piero Calamandrei, Eduardo J. Couture, ¿verdad? Vemos que de diferentes latitudes se proponen el estudio de esta materia y ellos reflexionan asimismo sobre si pertenece o no al ámbito del derecho constitucional o por otra parte pertenece al ámbito del derecho procesal. Ya en la década de los 50, ¿verdad? Me refiero a 1950, el profesor Fix-Amudio decía que ciertamente puede haber un derecho constitucional procesal cuya reflexión de alguna forma ha sido recogida por varios juristas, como en Colombia, por ejemplo, el profesor Eduardo Belandia, estudioso asimismo del derecho procesal constitucional, recientemente lanzó una obra entre las que se diferencia lo que es el derecho constitucional procesal de lo que es el derecho procesal constitucional. Nos dice él, ciertamente puede haber parecería esto un juego de palabras, pero en el fondo no es tan así, porque pueden tener enfoques diversos. En fin, ciertamente podríamos encontrar en el estudio de esta materia muchísimos rasgos, o la gran mayoría de rasgos del estudio, del abordaje de esta materia, están precisamente en el derecho constitucional, de tal forma que divorciar una materia de otra pues sería un despropósito. Asimismo, tiene componentes del derecho procesal. Pero ¿cuáles son esos elementos que permiten llegar a este punto de convergencia entre el derecho constitucional y el derecho procesal constitucional? Esos son los elementos que se han estudiado para ir delimitando el contenido del derecho procesal constitucional. Bien, cuando nos referimos a este contenido de plano, debemos de tener en cuenta algunos elementos. Y es que ciertamente el derecho procesal constitucional ha permitido que la Constitución pueda ser considerado no solamente como una norma con carácter programático, ¿verdad? Como ha sido a lo largo de la historia considerada,
llega un punto de la historia en el que las sociedades en general deciden, a partir, por supuesto, de las reflexiones jurídicas, deciden que la Constitución no debe de ser simplemente un texto programático en el que se establecen una suerte de aspiraciones comunes que tiene una sociedad, sino que debe de ser, en estricto sentido, una norma jurídica. Pero el carácter de norma jurídica no basta solamente con que esté dado en la propia Constitución, es decir, no basta con que la Constitución simplemente proclame que es una norma de aplicación directa, sino que es necesario que a la vez instrumente ciertas instituciones que permitan llevar a la práctica lo que dice el texto constitucional. Y para que eso sea posible, el derecho procesal constitucional ha jugado un rol trascendental a lo largo de la historia, porque ciertamente, si es que dejamos que la Constitución siga siendo un instrumento político, entonces podríamos decir no tiene mayor sentido o no tiene mayor razón de ser el derecho procesal constitucional. De forma que entonces, a partir de estos elementos, podemos decir que la Constitución, a partir del derecho procesal constitucional, permite un mayor rango de protección de la norma jurídica fundamental, ¿verdad? Como la llamaba Kelsen, para protegerla de alguna forma del discurso político o de los propósitos políticos que normalmente pues tienen los gobernantes en una sociedad. Está mal que la Constitución sea objetivo de los políticos. Yo creo que no necesariamente es así, pero necesita, sí, estar protegida de alguna forma de las autoridades políticas, de los gobiernos de turno, y esto ya lo veremos conforme al desarrollo que se ha ido dando precisamente de la Constitución como una norma con carácter jurídico, de tal forma que pues a partir de ciertas características como la propia rigidez no pueda ser de fácil modificación. Ok. Ahora, los estudiosos de la materia, por supuesto, han señalado que en el ámbito del derecho procesal constitucional, la jurisdicción constitucional ha sido clave para limitar los excesos de los gobiernos. Ya veíamos en el módulo primero que abordó el doctor Edwin Morocco que uno de los fundamentos que permitió que en efecto podamos contar con textos constitucionales era el principio de separación de poderes. Y a raíz de ese principio de separación de poderes, por medio del cual el poder que se entiende que es uno solo, se divide en tres facciones, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, es necesario entonces asignar a cada una de estas funciones que detentan el poder, que en el fondo quien lo tiene es el soberano, pueda entonces establecer una suerte de balance o de frenos y contrapesos, como se conoce también en la doctrina, del ejercicio de esta forma de poder. Es decir, el legislativo puede ser controlado por el ejecutivo, el ejecutivo puede ser controlado por el judicial puede ser controlado también por el legislativo, en fin, hay diferentes formas de controlar que el poder o las autoridades que ejercen los poderes en sus diversas vertientes no se excedan en el uso del mismo, de tal forma que la jurisdicción constitucional, para ser más específicos con la materia que nos ocupa, es clave en la determinación de la separación de estos poderes. Osvaldo Proaño nos dice algo muy importante, y es que en Ecuador existen 5 poderes, o podemos decir, existe un poder dividido en 5 funciones. El artículo 1 de la Constitución del Ecuador, en su inciso final, dice que la soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad.
Y así lo vemos a lo largo del texto constitucional, hay una suerte de justificación de cada uno de esos poderes a partir precisamente del criterio de soberanía, ¿verdad? En el caso ecuatoriano, pues es un caso muy llamativo, por decirlo así. Yo creo que seguimos de alguna forma una suerte de tendencia en la época del socialismo del siglo XXI, que tuvo mucho auge en la década pasada, y de alguna forma seguimos el modelo que tienen en Venezuela, y posteriormente Bolivia de alguna forma también siguió en cambio el modelo constitucional tanto de Venezuela como de Ecuador. Pero en fin, la realidad latinoamericana, por supuesto, la podemos estudiar para no desviarnos del objeto de esta materia, en virtud de las instituciones que iremos analizando en el desarrollo de este programa. Porque, curiosamente, por ejemplo, si es que vemos las constituciones en América Latina de los últimos años, pues hay una suerte de continuidad en las modificaciones constitucionales que nos llaman muchísimo la atención. En Brasil hubo un cambio en la constitución en 1988. En Colombia, en Perú, la constitución, si me corrigen si estoy mal, es de 1990. En Colombia se da la constitución en el 91. Posteriormente, en el 98, en Ecuador también hubo una constitución. Entiendo que hubo una reforma constitucional en Bolivia en el 93 o en el 93, 94. Ya para el año 2000, para 1999, se da la constitución venezolana, que dicho sea de paso ahora está supuestamente en revisión, va a ser susceptible de cambio por una constituyente que ya viene, si me corrigen si no estoy mal, desde el mes de agosto del año 2017. Casualmente, en septiembre del año 2017 fue el primer evento de Latin Juris que se hizo sobre el poder constituyente y el constitucionalismo en América Latina, en el que hicimos un abordaje, un estudio sobre ese proceso constituyente. Ustedes encontrarán, para quienes tengan interés, los videos sobre ese estudio, asimismo entre los videos que están en la página de Latin Juris. Y lo decía, es curioso porque, claro, un proceso constituyente desde agosto del 2017, ya estamos a abril del 2020, ya van a cumplirse 3 años casi de ese proceso constituyente y todavía no hacen la constitución. Bueno, pues llama muchísimo la atención. Pero en fin, esos son temas propios del análisis del estudio del derecho constitucional, y vale la pena hacer, en la medida de su relevancia, una invocación a estos paréntesis que podemos estudiar. Ahora, quienes se dedican al estudio del derecho procesal constitucional nos dicen que las garantías constitucionales sirven como un medio para la reintegración del orden constitucional. Esto puntualmente nos lo dice el doctor Eduardo Ferrer MacGregor, jurista mexicano, recientemente expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y este concepto de reintegración del orden constitucional ya nos da una idea clave, una idea orientadora sobre cuáles son entonces los alcances de esta materia. Pero nos dice que es un medio predominantemente procesal. Entonces, por supuesto, esto nos hace pensar que se refiere, por lo tanto, al estudio de las garantías, y entonces cobra muchísimo sentido, cobra muchísima relevancia los comentarios que nos hacían llegar los colegas al momento de consultarles sobre cuál es el contenido del derecho procesal constitucional. Y nos dice que estas garantías, Fix-Amudio, cuando analiza el estudio de Ferrer MacGregor, dice que estas garantías tienen dos efectos. Perdón, no es Fix-Amudio, es Diego Valadez. Diego Valadez nos dice, tiene dos efectos. Por una parte, un efecto de carácter remedial, es decir, que sirve para corregir aquellos desfases, aquellos momentos en los que
las autoridades se alejan del curso que fija la Constitución a través de sus normas para lograrse reintegrar a partir de estos procesos constitucionales. Pero Diego Valadez también dice tiene un efecto inhibitorio en la medida que las autoridades públicas, independientemente de la denominación que éstas puedan tener, llámese presidente de la República, llámense ministros, llámense alcaldes, prefectos, ¿verdad? Independientemente de las autoridades públicas a las que nos podamos referir en la generalidad del ejercicio de las competencias pues, que tiene cada uno de nuestros estados, tienen esa idea de que el derecho procesal constitucional, a través de sus garantías, efectivamente puede restituir el orden en el que eventualmente ellos abandonen. De tal forma que Diego Valadez destaca que tienen también un carácter inhibitorio para que ellos eviten en incurrir en esas vulneraciones de derechos constitucionales. Ya veremos en el análisis de las garantías de protección de derechos que pues esto ciertamente puede ser una realidad, pero no lo es del todo. Y por supuesto, vale agregar aquí que no solamente que inhibe la acción de las autoridades, sino también en general de la ciudadanía, que eventualmente, es decir, de los individuos entre sí, que eventualmente pueden incurrir en vulneraciones de los derechos de sus pares, de los ciudadanos en general, ¿verdad? Sabemos que ya no está permitido solamente que las acciones constitucionales puedan interponerse de manera exclusiva en contra de autoridades públicas, sino que esto también es una posibilidad frente a particulares cuando se cumplen ciertas condiciones como el ejercicio o la superposición con carácter de dependencia, ¿verdad? Si una persona se encuentra subordinada o es dependiente de alguien, pues evidentemente existen ciertas características como para que se pueda dar una vulneración de derechos constitucionales también en el ámbito privado y no necesariamente entre un ciudadano en sus relaciones con el Estado. Bien. Fixamudio señala que el objeto fundamental, esencial del derecho procesal constitucional es el análisis de las garantías constitucionales. Y ya lo decía, se refiere también a la existencia de un derecho constitucional procesal que estudia fundamentalmente la jurisdicción, las garantías judiciales y las garantías de las partes. Pero yo diría de alguna forma estos elementos, conforme ha ido avanzando el estudio de esta materia, ciertamente son considerados hasta hoy en día, pero no a modo de una contraposición a lo que es el derecho procesal constitucional, sino más bien como forman parte de su contenido en estricto sentido. Y también Fixamudio destaca que a partir de la implementación de una serie de instrumentos internacionales en la generalidad en nuestros estados, hay una suerte de tendencia hacia el derecho procesal supranacional, hacia un derecho procesal internacional que permita llevar a la práctica estos instrumentos de derechos fundamentales, instrumentos de derechos humanos. Entonces, como vemos, no es nada sencillo delimitar el estudio del derecho procesal constitucional, porque yo pregunto, ¿qué pasa, por ejemplo, si es que decimos que el derecho procesal constitucional únicamente son las garantías constitucionales? Si decimos, en el fondo, que la idea del derecho procesal constitucional es brindar cierta operatividad al texto constitucional, ¿no es entonces insuficiente referirnos únicamente a las garantías que establece la Constitución como objeto o como contenido del derecho procesal constitucional? ¿Qué pasa, por ejemplo,
con ciertas instituciones como lo son el control de convencionalidad. ¿Qué pasa con el bloque de constitucionalidad, por ejemplo? ¿Verdad? Eso no parte del derecho procesal constitucional, considerando que a raíz del estudio del bloque de constitucionalidad podemos encontrar, estudiar el contenido de los instrumentos internacionales y de cómo estos abonan, coadyuvan, fortalecen el contenido dogmático, el contenido de los derechos fundamentales que tienen las personas en la Constitución, y por lo tanto es también un instrumento que permite restituir ese orden constitucional siguiendo el concepto del profesor Eduardo Ferrer MacGregor. Entonces allí tenemos, por ejemplo, otro elemento. ¿Qué pasa también con ciertas instituciones políticas jurídico-políticas? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el estudio de la interpretación constitucional, por ejemplo, cuando determinados órganos, independientemente de si son de la función ejecutiva, legislativa, judicial, de la función de transparencia y control social o de la función electoral, que son las 5 que existen en el Ecuador, ¿qué pasa si es que alguna de esas autoridades quiere trasladar el contenido de estas normas para poder desarrollarlas a través de una propuesta de ley? ¿Qué pasa con la autoridad ejecutiva? ¿Qué pasa con el presidente de la República cuando va a dictaminar, por ejemplo, un decreto de estado de excepción o estado de emergencia en otros países? Y necesariamente debe de considerar que tiene límites en el marco de esta propuesta. Es decir, el presidente de la República debe o no tener en cuenta, entre comillas, criterios de derecho procesal constitucional en el marco de la interpretación de la Constitución para poder emitir decretos que puedan ser atinados y no desajustados con la Constitución. Creo yo que la interpretación constitucional juega un rol muy importante en el ámbito del derecho procesal constitucional. ¿Qué pasa, por ejemplo, con aquellas constituciones en donde se reconoce la existencia de la jurisdicción indígena o de la jurisdicción plurinacional, comunitaria, como lo tienen en Bolivia, por ejemplo? Hablamos ciertamente del ejercicio de la jurisdicción, de una jurisdicción que tiene un marco constitucional que les permite a las autoridades indígenas, pueblos originarios, en fin, que puedan tener potestad de decidir sobre ciertas conflictividades que se dan en el ámbito de sus territorios, de acuerdo con su derecho propio y sus normas propias, siempre y cuando no se alejen de los principios y derechos establecidos en la Constitución. Eso no, esa práctica también derecho procesal constitucional. Entonces, delimitar en sí el contenido de esta materia puede ser, por supuesto, una tarea bastante complicada, bastante compleja. Yo creería, en el fondo, que ciertamente el derecho procesal constitucional, a partir de estos elementos, es una rama, por supuesto, del derecho público que permite estudiar todas las instituciones que permitan hacer operativa la Constitución. Y en este orden de ideas es que hemos estructurado también la propuesta de temas para abordar el estudio de esta materia a lo largo del programa. Entonces, para el efecto, consideré como uno de los conceptos más completos sobre el derecho procesal constitucional el estudio del profesor Eduardo Ferrer MacGregor de México sobre, pues, por supuesto, el contenido del derecho procesal constitucional. Ferrer MacGregor, asimismo, ya entrando un poco en la parte histórica de esta materia, nos dice que
el derecho procesal constitucional ciertamente puede tener origen histórico, origen legislativo, origen ideológico, ¿verdad? Origen inclusive jurisprudencial, pero él divide en tres etapas el desarrollo de esta materia, que lo hace, que lo torna sumamente interesante, sobre todo porque nos permite decir de alguna forma que no es una materia de reciente creación, a pesar de que su sistematización o su estudio ya a profundidad date de los años, quizás desde 1920 en adelante, pero en estricto sentido, en razón de las características que tiene esta materia, sí tiene algún origen mucho más remoto. Y precisamente el profesor Ferrer MacGregor dice que el derecho procesal constitucional tiene tres etapas históricas. En la antigüedad, en la edad media y moderna y en la edad contemporánea. Se destacan en la edad antigua el derecho procesal constitucional en aquellas características que se daban en la antigua Grecia, cuando ciertas autoridades podían hacer propuestas de ley que puedan contradecir al nomos. El nomos en Grecia era la suerte de norma jurídica superior, tenía cierta supremacía frente al resto de normas, de tal forma que cuando otras autoridades hacían una propuesta de ley contraria al nomos, que era conocida como estas propuestas o decretos eran conocidos como cefismas, cuando se proponía un cefisma en contra del nomos, este cefisma podía ser invalidado por contradecir la norma superior. ¿A qué les suena eso a ustedes? A mí me suena a supremacía constitucional, a mí me suena a control de constitucionalidad, a mí me suena quizás a algo parecido a una acción de inconstitucionalidad. De tal forma entonces que ya en la antigua Grecia existía una forma de invalidar normas jurídicamente inferiores en razón de su jerarquía frente al nomos. Un elemento característico entonces del derecho procesal constitucional en la antigüedad. Otro elemento característico, señala el profesor Ferrer MacGregor, está en el digesto. Nos dice en el libro 43, título 29 del digesto, esta famosa compilación que hizo, pues, que hizo Justiniano en su época. Hablamos más o menos del 529, 530 antes de Cristo. Cuando Justiniano ordena esta suerte de compilación de normas vigentes y hacen entonces que se cree el digesto, se decía que en el digesto, puntualmente el libro 43, título 29, existía una garantía de defensa para aquellos hombres libres que eran detenidos arbitrariamente. ¿A qué le suena eso? Suena muchísimo a habeas corpus. Suena muchísimo a una garantía de amparo de libertad, como lo conocen en Bolivia, en estos días, por supuesto. Entonces, hay muchos elementos ya en la antigüedad que todavía subsisten en el ámbito característico del derecho procesal constitucional. Se decía también que en el Imperio Romano existía la institución del tribuno de la plebe, y este tribuno de la plebe era una suerte de institución que debía de atender las 24 horas del día y que atendía las exigencias de los plebeyos cuando ellos se sentían amenazados en sus intereses frente a determinados actos del poder que provenían de los patricios, ¿verdad? Que era esa parte fuerte, la riqueza, ¿verdad? O la sociedad con mayor poder en el ámbito de Roma. Perfecto. Bien, muy bien. Veo también que hay sus comentarios. Ahora veo que precisamente señalan, suena a habeas corpus, suena a acción de libertad. Perfecto. Ciertamente
A eso nos referimos y vemos entonces que esos elementos característicos desde la antigüedad todavía subsisten en el ámbito del derecho procesal constitucional. Entonces, claro, en esa época no se hablaba en estricto sentido de derecho procesal constitucional, pero ya existían algunos elementos característicos de esta materia. Luego se refiere a la Edad Media y Moderna. En la Edad Media y Moderna, por supuesto, destaca una vez más el habeas corpus, ¿verdad? Que se da en la Carta Magna de 1215, que posteriormente es también reconocido en la ley inglesa de 1640 y también en el Habeas Corpus Amendment Act, que data de 1679. Ya lo decía el profesor Edwin Morocco, no todas, el constitucionalismo no implica necesariamente que se tenga una constitución. En el ámbito del derecho anglosajón, en sus orígenes, fundamentalmente en Gran Bretaña, se dice pues que la constitución de Gran Bretaña, se dice que Gran Bretaña pues tiene constitución, pero que no tienen un texto escrito como constitución así como lo conocemos nosotros, sino que es una serie de documentos que integran el contenido fundamental de los derechos protegidos, y esto es considerado como constitución. Es el Habeas Corpus Amendment Act de 1679, por supuesto, es parte entonces de estos elementos que son considerados como parte de la Constitución en este ámbito. ¿De acuerdo? Ok. Posteriormente, o en el ámbito, por supuesto, de esta Edad Media y Edad Moderna, se da el Bonham's Case, el caso conocido como el Bonham's Case, por el cual Lord Edward Coke tiende a exigir una suerte de supremacía del common law frente a los actos legislativos. Este es ya una suerte de antecedente directo del control de constitucionalidad que posteriormente influyó de manera determinante en el ámbito del constitucionalismo norteamericano. Ya veremos, ya vamos a realizar el estudio del caso de Marbury versus Madison, que precisamente encuentra su antecedente fundamental en este Bonham's Case. Pero también luego, avanzado ya el tiempo, se dice que el derecho procesal constitucional tiene también sus características en la edad contemporánea. Fundamentalmente es en esta edad en donde ya se dan los textos constitucionales así como los conocemos, se da el principio de separación de poderes inspirados por las ideas de Locke, inspirados por las ideas de Rousseau, ¿verdad? Y por supuesto, avanzada esta edad, en el año de 1787 se da la Constitución norteamericana, constitución me parece más antigua de la humanidad, seguida por la Constitución francesa de 1789, pero ya a partir de la Constitución norteamericana se señala este principio que es el principio de supremacía de la Constitución. El artículo 6 de la Constitución de los Estados Unidos señala que la Constitución tiene supremacía frente al resto de normas del ordenamiento jurídico. Pero asimismo hay una característica, de alguna forma, también en el ámbito del civil law, ¿verdad? No solamente del common law propio del derecho anglosajón, sino también del civil law propio del derecho romano-germánico como lo conocemos. Y esta característica, desde luego, no es una característica que estaba encargada a los jueces en la forma como lo hicieron en los Estados Unidos. Era una característica propia de los parlamentos. Eran los parlamentos, eran los legisladores los que hacían que la Constitución tenga cierta protección, tenga cierta supremacía. Por supuesto, hay una suerte de semejanza en el ámbito de considerar a la Constitución como un texto de rango superior,
pero la clave está en quién controla ese texto constitucional. Y luego ya veremos, pues, desde luego, que con la famosísima obra o este ensayo, como lo dicen, que es la garantía jurisdiccional de la Constitución, la justicia constitucional de Hans Kelsen en 1920, de hecho me parece que fue publicada en 1928 este ensayo de Hans Kelsen, sí, fue en 1928, ya se aborda con mayor sentido el estudio de la jurisdicción constitucional, por supuesto, y de la garantía de la Constitución a través de ciertos mecanismos de orden procesal. Y esto fue evolucionando hasta como lo conocemos en nuestros días, cobra mayor fuerza, cobra mayor relevancia a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Muchísimos estados definitivamente apostaron por encargar este control de constitucionalidad a los jueces a partir de la experiencia histórica que fue la Segunda Guerra Mundial. Ustedes observarán que en el caso del nazismo, cuando ellos iban a ser juzgados, ellos decían, pero ¿cómo es posible que nos juzguen por haber aplicado la ley? ¿Cómo nos pueden juzgar por aplicar la norma vigente, lo que nos daba seguridad jurídica, lo que fue una creación del legislador democrático, del legislador que es representante de la ciudadanía en general? Y claro, los tribunales dijeron, oigan, Tribunal de Nuremberg dijo, pero ustedes respetaron la ley, pero no respetaron el derecho. Y esto dio lugar a que sean juzgados precisamente por haberse extralimitado en el ejercicio de sus funciones. Y por supuesto eso también dio paso para que con mayor razón pueda existir un órgano, llámese cortes o tribunales constitucionales, que tengan en cuenta que en el fondo, más allá de que ciertamente los legisladores representan a la población y que pueden expedir normas jurídicas válidas que regulan las relaciones en la vida social, pero el ámbito de sus actuaciones es un ámbito que no puede superar el texto constitucional, sin perjuicio, por supuesto, de que las sociedades en cualquier momento, cuando lo estimen necesario, pueden reformar esa Constitución y consecuentemente fijar cuáles son esas nuevas reglas del juego, pero no pueden cambiar con la misma facilidad que se cambia una ley el texto constitucional. Bien, y citadas entonces estas etapas que por supuesto son importantes para el abordaje, para el estudio del derecho procesal constitucional, Ferrer MacGregor señala que luego de este desarrollo histórico de la materia, el derecho procesal constitucional, siguiendo a Mauro Capelletti, se divide en cuatro elementos de análisis. El primero es el derecho procesal constitucional de la libertad, o la jurisdicción constitucional de la libertad, como la llamó Capelletti, que se refiere fundamentalmente a lo que la mayoría de nosotros entendemos por derecho procesal constitucional, y es la defensa de los derechos constitucionales a partir de ciertos procesos que son de competencia de la autoridad que tiene jurisdicción constitucional, ¿verdad?, para tutelar los derechos en general reconocidos por la norma constitucional. Y aquí entran entonces el habeas corpus, la acción de protección o el amparo o tutela,
entran una serie de garantías, el habeas data. En el ámbito del Ecuador, por supuesto, entraría el acceso a la información pública, la acción de cumplimiento, en fin, una serie de garantías siempre y cuando tengan por objeto la tutela de los derechos, las medidas cautelares. La tutela de derechos reconocidos en la Constitución se conoce que está dentro del estudio de la jurisdicción constitucional de la libertad. ¿De acuerdo? Entonces, eso por una parte. Por otra parte, señala Ferrer MacGregor, el derecho procesal constitucional estudia está la parte del derecho procesal constitucional orgánico, que tiene por objeto que la jurisdicción constitucional pueda dirimir ciertos conflictos competenciales de las autoridades públicas, ciertos conflictos en el ámbito de las atribuciones que tienen las autoridades, haciendo prevalecer lo que dice la Constitución. Y también en este ámbito del derecho procesal constitucional orgánico entra la garantía de la supremacía constitucional. La garantía de supremacía constitucional frente al resto del ordenamiento jurídico. Y entonces entra la acción de inconstitucionalidad, acción abstracta de inconstitucionalidad, como se conoce, entiendo que en México, en el caso ecuatoriano, entiendo que también en Colombia existe la acción de inconstitucionalidad por omisión, ¿verdad? Que constituye aquella acción jurídica, este instrumento procesal, una demanda, por medio de la cual se pretende que la autoridad constitucional, con la autoridad que tiene el máximo rango de intérprete de la Constitución o de administrador de justicia constitucional, pueda ordenar al poder legislativo que ha incurrido en una omisión de una orden dada por la propia Constitución que en efecto realice ciertas normas. En Colombia nos dice es acción de inexequibilidad, la acción de inconstitucionalidad. Muy bien. Ok, entonces tenemos ya dos elementos. El estudio de carácter, el derecho procesal constitucional de la libertad, ¿verdad?, que protege los derechos fundamentales, o una suerte de protección subjetiva de la Constitución, del ámbito subjetivo de la Constitución, el derecho procesal constitucional orgánico que pretende el ámbito objetivo, los órganos, el poder que está regulado asimismo en la Constitución. Luego Ferrer MacGregor señala que existe un derecho procesal constitucional local, puntualmente para referirse a ciertos procedimientos que tienen, sobre todo en estados como México, que tienen este carácter federal, ¿verdad? Que regula y estudia estos procedimientos que se dan al interior de cada uno de estos estados federados. Entonces, a eso se refiere el estudio del derecho procesal constitucional local, que ciertamente si es que heredamos o lo trasladamos de alguna forma, si trasladamos este concepto a la generalidad de los países, entonces podríamos decir, bueno, podemos considerar derecho procesal constitucional local a ciertas garantías propias dentro de cada uno de nuestros estados. Podría ser, podría encauzarse en este ámbito el derecho procesal constitucional local. ¿De acuerdo? Y por otra parte está el derecho procesal constitucional supranacional. Este derecho procesal constitucional supranacional que siguiendo las ideas del profesor Fixamudio, recordemos, Ferrer MacGregor fue alumno de Fixamudio, es uno de sus discípulos más destacados, mantiene esta idea de que hay una característica en el ámbito del derecho constitucional, que es la constitucionalización de los instrumentos internacionales de derechos humanos, que es la adopción en general de los sistemas del bloque de constitucionalidad. Estos elementos pasan a integrar una suerte de derecho constitucional supranacional
que a su vez está dado pues en general por formas de procedimientos ante la justicia supranacional, como es el sistema interamericano de derechos humanos. Ustedes ya estudiarán con mayor profundidad este sistema en el módulo sexto, en el quinto módulo, perdón, en el quinto módulo de este programa. Así que vamos a estudiarlo, este derecho procesal constitucional supranacional, lo vamos a estudiar en el ámbito que nos interesa, por supuesto, es decir, en la forma en que lo aplicamos, cómo aplicamos los instrumentos internacionales de derechos humanos en nuestras localidades. Ese va a ser el ámbito de estudio o el ámbito del abordaje de esta cuestión del derecho procesal constitucional supranacional, para pues no invadir este territorio que le corresponde a nuestra querida profesora Anabel Santa Cruz, que dictará el quinto módulo de este curso de constitucionalismo y derechos humanos. Bien, y asimismo vamos a estudiar en la medida que nos compete, por supuesto, la justicia constitucional. Ustedes observarán que los europeos, sobre todo, no se refieren al derecho procesal constitucional. Ellos más bien hablan de justicia constitucional, ¿verdad? Maestrías, programas de especialización en Europa no se refieren en estricto sentido a derecho procesal constitucional, sino más bien a justicia constitucional. Y esto, por supuesto, derivado de la obra de Kelsen, ¿verdad? En la garantía jurisdiccional de la Constitución. Entre los materiales que compartí con ustedes, por cierto, encontrarán esta obra de Kelsen, que es la garantía jurisdiccional de la Constitución. Por supuesto, la compartí con el objeto de que todos puedan considerar este elemento fundacional, dogmático, de lo que es el derecho procesal constitucional. Ahora bien, también consideramos o sugerimos para el desarrollo de esta clase revisar dos videos. Un video que tenía que ver con el caso Marbury versus Madison. Un caso que también ya lo citamos previamente. Y por otra parte un video que es el debate entre el profesor Miguel Carbonell y Pedro Salazar Ugarte, dos destacados juristas mexicanos también del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y que discuten entre ellos un elemento de discusión que históricamente ya se dio entre Kelsen y Carl Schmitt en Alemania. Pues precisamente, ¿cuál era ese debate? El debate era si es que tienen los jueces la última palabra. Espero que lo hayan visto, por favor. Si es que no lo vieron, pues no importa, pero les recomiendo que lo vean. Les recomiendo encarecidamente que lo vean. Sobre todo, para no cansarles con lecturas el fin de semana, me pareció importante que arranquemos de la revisión o partamos de la revisión de estos dos videos, hasta para que lo puedan ver en familia, ¿verdad? Ok. Ahora, gracias. Josh Vitra nos dice que sí vio el video. Me alegra que le haya parecido muy bueno. Stewie Beltrán también nos dice que fue un excelente debate. Muy bien. Perdón. Es importante que mantengamos... me voy a secar si es que no me hidrato un poco. Ok, sí, Rosana Sanciberio nos dice que fue muy interesante el video. Sí, yo creo que los elementos que traen en el debate, y que por supuesto ya los vamos a comentar, son elementos comunes hacia cualquier país. Cuando dábamos este curso, cuando hacíamos la propuesta de este curso, nos decían, oigan, ¿cuál es el texto constitucional? ¿Cuál es la constitución que se va a analizar en este curso? Nos preguntaban, yo soy de tal país y quiero saber cuál es la constitución. ¿Qué van a analizar en este programa? Decíamos, bueno, cada uno de los profesores sabrá hacer un abordaje
por supuesto a partir de su experiencia en el ámbito de la constitución de su país, pero debemos de tener presente que se trata de un programa latinoamericano en donde por supuesto se harán visiones de derecho comparado y nos servirá, sobre todo en el ámbito de los fundamentos, también para adaptarlos al ámbito que nos corresponde dentro de cada uno de nuestros países. Entonces, claro, vemos que el debate entre Carbonell y Pedro Salazar es un debate que se da en México, en donde utilizan también algunos elementos, algunos argumentos de la realidad mexicana, pero que no son, en cuanto al fondo del argumento, no son ajenos a la realidad que viven muchísimos países de América Latina, ¿verdad? Entonces, por supuesto, esto hace que sea relevante que tengamos este tipo de programas porque asimismo, inclusive, a partir de esos argumentos, podemos también fundamentar en función de derecho comparado en nuestros países ciertas casuísticas que podamos llevar, ¿de acuerdo? Pero en general que hay comentarios que sí revisaron el debate, pues me alegro muchísimo. De hecho, yo le pedí al doctor Carbonell que me permita compartir ese video y me dijo pues que todos los videos que están en YouTube son de libre acceso y que adelante. Así que muchísimas gracias también al profesor Carbonell de pronto si es que revisa esta conferencia. Ok. Carlos Roberto Perdomo nos dice que le pareció más postura del doctor Carbonell. Nunca una democracia ha decaído por exceso de justicia constitucional. De acuerdo, eso lo dice Carbonell en sus ideas ya de cierre, que creo que es un debate muy bueno. Cuando era estudiante de Derecho vi ese debate, es un debate del 2013, cuando estaba egresando, vi ese debate y por supuesto me llamó muchísimo la atención. En ese momento creí que el ganador del debate era el profesor Carbonell. Ahora que lo revisé nuevamente, creo que hay excelentes argumentos de Pedro Salazar y por supuesto, más allá de lo que podamos apreciar cada uno de nosotros respecto de ese debate, lo importante es las ideas, ¿ok? Aquí me pareció algo interesante. Dice Ana María Vera, dice, ambos abogados defendieron bien sus posturas, pero coincidí más con el doctor Carbonell. Creo que el Poder Judicial es el que mejor puede garantizar la defensa de los derechos de los ciudadanos. ¿Ok? Ingrid Guerrero nos dice, ¿cuáles son esos videos? Ingrid, le recomiendo que acceda al blog, a la página de Latin Juris. Ahí usted va a encontrar los videos. Y también, por cierto, los mandamos a los correos que están registrados los correos que registraron en su inscripción. Ahora bien, vamos entonces a hacer el análisis de estos dos videos que por supuesto tienen muchísima orientación para que ustedes puedan determinar en efecto cuáles son los alcances de la justicia constitucional. En primer lugar está el caso Marbury versus Madison. Este caso fundamentalmente se caracteriza porque si bien se da en los Estados Unidos, las realidades o las discusiones que se dan en este proceso no son realidades quizás ajenas a la realidad que vivimos en nuestros países. Me van a decir, oigan, pero profesor, ¿cómo se puede considerar esto así? Si es que en nuestros países no hay independencia judicial, los políticos definitivamente dominan las cortes, las constituciones no son tomadas en serio, en fin, bueno, se puede decir muchísimo, pero precisamente esos son los elementos que ya iremos viendo son comunes en el ámbito de nuestras realidades. Ok, el caso Marbury versus Madison. Para 1801, 1801,
los Estados Unidos tenían ya su tercer presidente, que era Thomas Jefferson. Thomas Jefferson fue el primer presidente republicano, pero el tercer presidente de los Estados Unidos. Previamente en el poder habían estado dos demócratas, Washington y el presidente Adams, George Washington y John Adams. En el ámbito de la designación de los jueces en los Estados Unidos, esto está dado por la autoridad ejecutiva, debe de ser aprobada por el Poder Judicial, y una vez aprobado por el Poder Judicial, firmado por el presidente el nombramiento de los jueces, pues entonces ellos pueden ejercer su cargo. Es importante hacer esta precisión de los partidos políticos porque cuando se da el caso, Marbury y varios jueces, 4 jueces más, o 4 jueces en total, incluyendo a Marbury, ellos habían sido designados por el presidente Adams justo antes de que Thomas Jefferson asuma la presidencia de los Estados Unidos. De tal forma que allí yo les invito a que analicemos a partir de las realidades que vivimos en cada uno de nuestros países, tanto el contexto político como el contexto jurídico. Es decir, en el contexto político, un partido político nombra jueces justo antes de que tome posesión del cargo un presidente de un partido político diferente. Entonces, si es que lo vemos así, en nuestras realidades también se parece mucho. Y eso que no estamos en 1800, en el año 1800, pues estamos en el 2020 y yo creería que muchísimos de los jueces, muchísimas autoridades aprovechan para hacer al final, ¿verdad?, ciertas cosas que pueden comprometer al gobierno venidero. Ahí ustedes ven, por ejemplo, que las autoridades públicas al final de su gestión comprometen muchísimo, comprometen recursos para realizar ciertas obras, inauguran algunos temas, comprometen algunas cuestiones pues, que van más allá de su persona en el ejercicio del poder. Y por supuesto, esto también está en el ámbito de los jueces. Insisto, fíjense ustedes en cada una de sus realidades y compárenla con lo que pasa en el caso Marbury versus Madison. ¿Han visto ustedes en sus países que las autoridades designan, las autoridades, me refiero a las ejecutivas o a las judiciales, a las personas que tienen el poder, si hacen lo posible para designar jueces cuando están ellos en el ejercicio de la función pública, de tal forma que inclusive tengan una suerte de garantía de protección para cuando salgan de esa función? ¿Ok? Pensémoslo. Bien, entonces, ¿qué pasa? Marbury y 3 jueces más acuden ante el secretario de Estado, James Madison, para decirle que le entregue las credenciales, que le entregue en definitiva sus nombramientos como jueces. Nombramientos que sabían que debían de ser entregados por el secretario de Estado. Pero esos nombramientos, por supuesto, ya habían sido autorizados por el presidente, autorizados, aprobados por el Congreso, y por lo tanto era un documento que nada más debía de ser entregado por el presidente Adams. Cuando acuden donde el secretario de Estado, pues dice, oigan, de acuerdo con lo que vimos en el video y lo que data de la historia, pues simplemente dice, oigan, yo no tengo conocimiento de lo que ustedes me están hablando, no, si es que hay algún problema, ahí me ven, ok, sí, les decía
Me apareció una interrupción en el video, pero bueno, ya se retomó. Por favor, me confirman si es que estamos en lo correcto. Ok, Harold, muchas gracias. Eh, ok, entonces, decía, cuando Madison recibe pues a Marbury y los otros jueces, no estaba enterado. De hecho, él dice, oigan, yo no sé de qué me están hablando ustedes. Por supuesto, no lo atendió él, sino uno de sus empleados, llamémoslo así, y les dice a Marbury y demás jueces, oigan, ustedes vienen a pedirnos un nombramiento del presidente Adams y recuerden que actualmente el presidente es Thomas Jefferson. Entonces, ¿cómo se les ocurre pedirnos semejante cuestión? Claro, Marbury dice, oiga, si, el, si nuestros nombramientos ya fueron suscritos por el presidente, aprobados por el Congreso, y lo único que tienen pendiente es la entrega de estos documentos, venimos por ellos. ¿En dónde está el problema? Porque ustedes retienen esos documentos aun cuando quiera el propio presidente de la República. De tal forma que si no nos entregan esos nombramientos, nosotros acudiremos a las autoridades correspondientes, en este caso las autoridades judiciales, para exigir esta entrega. En efecto, no les entregaron los nombramientos. Marbury y compañía en 1801 inician la acción y ustedes verán la sentencia del caso. Ok, ok, ya, creo que ya estamos. Bien, me avisan por favor. Me avisan si es que ya está bien la señal, por favor. Nuevamente, ok, gracias Pedro Pereira, me confirma, muchas gracias. Entonces, decía, decía que la, la, la acción se propuso en 1801, posteriormente fue resuelta en 1803, un caso que ciertamente se resolvió rápido a pesar de todo lo que implicaba, y eso también nos hace pensar, bueno, en la cuestión de el proceso y la celeridad que tiene cada uno de los temas, ¿verdad? Ahora bien, en el caso Marbury versus Madison, cuando llega a conocimiento de los jueces, es en virtud de un acto jurídico, ¿verdad? Dado en 1789. Recordemos, la Constitución estadounidense es de 1787. El acto que faculta a la Corte Suprema conocer el caso se da en 1789, 2 años después, apenas estamos hablando de los albores de la vida republicana de los Estados Unidos. El caso Marbury versus Madison se da en 1801, es decir, 4 años de vida republicana. Y se resuelve en 1803, a los 6 años de vida republicana. Entonces, por supuesto, es un caso sumamente importante, sumamente relevante en el fondo, en lo que respecta a al- a la administración de justicia constitucional, tanto para los Estados Unidos como una referencia a nivel global. Perdonen ustedes. Estoy un poco ya deshidratado, vamos conversando casi, vamos ya un poco más de una hora. Ok, entonces, los jueces, cuando aceptan el caso, fundamentan llevar adelante el proceso precisamente en razón del acto judicial de 1789 que les daba competencia para conocerlo. Por supuesto, cuando esta demanda llegó a conocimiento del presidente Thomas Jefferson, el presidente se indignó muchísimo, pues cuestionó el hecho de que la misma corte haya admitido a trámite un proceso de esta naturaleza. Decía él que en el fondo es una afrenta política porque
Finalmente, los republicanos, cuando ganan el poder ejecutivo, cuando ganan el Congreso, resulta que tienen todavía que confrontarse con el poder judicial, eh, a cargo de personas que habían sido designados por los demócratas. De tal forma que había, por supuesto, una tensión política entre la función judicial y la función ejecutiva. Tensión política que, desde luego, viene a involucrar también la naturaleza de la independencia de una función respecto de otra. En sus países, imagínense qué hubiera sucedido si es que el presidente pues recibe un proceso de jueces designados por sus, sus contradictores políticos. Bueno, para la reflexión nada más. Ok, entonces, sin perjuicio, sin perjuicio de aquello, en el caso Marbury versus Madison, por supuesto los jueces también eran conscientes de lo que implicaba llevar a juicio o aceptar un juicio que se proponga en contra del recientemente designado secretario de Estado. Ahora bien, eh, eh, sin importar, se decía, de qué partido político pudieron haber sido designados Marbury y el resto de jueces, la retención del nombramiento en estricto sentido era una retención ilegal. No podían tener en su poder documentos oficiales, documentos del gobierno, sin que haya cumplido su finalidad. Los jueces analizaron, por supuesto, si es que cabía o no otorgar la razón a Marbury. Cuando ellos analizaban el asunto, decían, bueno, sí, ciertamente Marbury, eh, para que pueda ser juez, necesita haber sido designado por el presidente, que su designación haya sido aprobada por el Congreso y por lo tanto se cumplen los elementos como para que él pueda ejercer, para que pueda exigir este derecho. Y si es que no puede él exigir este derecho ante la Corte Suprema, entonces ¿ante quién? ¿Verdad? Los jueces estaban conscientes de que había una tensión política. Los jueces inclusive decían que el presidente Jefferson podía llevarlos a ellos a una suerte de juicio colusorio, de tal forma que la solución que debían pensar era una solución que no podía dejar de considerar los efectos políticos que había detrás de aquello. De tal manera que los jueces, cuando analizaban el caso, definitivamente estaban convencidos de que había una ambivalencia en la decisión de fondo que podían tomar. Porque por un lado estaba la posibilidad de que si concedían, si le daban la razón a Marbury y ordenaban al secretario de Estado, a Madison, que entregue los nombramientos, como no tenían poder para hacer ejecutar, hacer cumplir sus decisiones, simplemente no la hubieran acatado, no hubieran acatado esa decisión y por lo tanto el poder judicial hubiera quedado debilitado. Pero, por otra parte, si es que otorgaban, si le daban la razón a Madison, entonces este caso hubiera sido considerado como un momento en el que los jueces cedieron frente al poder de Jefferson. Entonces, estaban en una encrucijada bastante complicada de poder superar. Piénsenlo esto siempre en el ámbito de sus países. Imagínense que esto está pasando hoy en día en sus países y piensen también asimismo cuáles son las razones que podrían haber detrás, si es que los jueces tenían o no un problema bastante complejo en sus manos. Bien, por supuesto la salida fue una salida maratónica y plausible en el ámbito del control de constitucionalidad, por supuesto, porque
John Marshall, el juez ponente, lo diríamos hoy, eh, decide o analiza que si bien es cierto, ellos aceptaron a trámite en virtud del acto judicial de 1789 el caso de Marbury versus Madison, ese acto judicial de 1789 era contrario a la Constitución, porque la Constitución permitía que llegue un proceso ante la Corte Suprema de Justicia solamente por vía de apelación. Y el caso fue planteado directamente por Marbury ante la Corte Suprema. Claro, entonces decían ellos, oigan, pero ¿por qué admitimos a trámite si finalmente es inconstitucional este asunto? ¿Verdad? Decían, señalemos que no somos competentes en este caso y cerramos el asunto allí. Señalamos que no somos competentes porque la Constitución dice otra cosa. Pero Marshall decide que deben de ir más allá, porque si es que señalaban nada más que no eran competentes, bueno, pues de alguna forma se hubiera interpretado como que la Corte tenía temor del Poder Ejecutivo. Y a su vez, era necesario que la Corte aproveche esa oportunidad para poder dejar por sentado que es la Corte Suprema de Justicia la que tiene la interpretación final de la Constitución. Es la Corte la que puede decir qué es constitucional y qué no es constitucional. De tal forma que tenían, él divisó que tenían ante ellos una oportunidad maravillosa para quizás evadir el conflicto político y reafirmar el poder de la Corte Suprema frente al resto de funciones del Estado. Entonces, fue una salida que desde luego representó una superposición de la Corte, del Poder Judicial frente al resto de poderes, y que fue un hito, por supuesto, en la historia, porque cuando sale la sentencia del caso, por supuesto, le niegan la demanda a Marbury, quien dicho sea de paso nunca llegó a obtener este nombramiento. Yo les pregunto ahí ustedes qué hubieran hecho en sus países, posiblemente hubieran activado otras garantías, ¿verdad? Pero en ese momento no, Marbury no continuó con ninguna otra acción y la Corte Suprema de Justicia en su sentencia dijo que ellos no tenían competencia para conocer el caso porque la Constitución el acto judicial de 1789 era contradictorio con la Constitución en la medida que les permitía conocer un caso que debía de llegar a ellos solo por vía de apelación, de acuerdo con lo que dice la Constitución de los Estados Unidos. Y entonces declaran inconstitucional el acto judicial y ordenan, por supuesto, que se cambie esa norma al Parlamento. En eso derivó todo el caso. Entonces, por supuesto, esta decisión, aun cuando pudo haber sido satisfactoria para el presidente Jefferson, porque nadie le ordenaba o mejor dicho, los jueces no dijeron que incurrieron en una ilegalidad porque no superó esa suerte de etapa de admisibilidad del caso. Y a pesar de aquello, de que no le ordenaron de que entregue los nombramientos, por supuesto, la decisión final no fue ni para el presidente Jefferson ni para los republicanos y sus seguidores una decisión satisfactoria. Se molestaron al saber que los jueces tenían la última palabra sobre quién es el intérprete de la Constitución. Ustedes habrán visto en ese video al final se decía, oigan,
Eh, em, yo creo, decía Jefferson, que si alguien debe de interpretar la Constitución, ese intérprete debe de ser el órgano legislativo. Definitivamente debe de ser el órgano legislativo y no el ejecutivo. ¿De acuerdo? Frank Peralta Alcántara nos dice, en Perú el poder judicial se consagró con el poder ejecutivo, denegando el acto judicial, declarándolo inconstitucional. Dice Franklin Marcelo Vélez, dice, parecido al principio de subsidiariedad de la acción de amparo de inconstitucional. Perfecto, sí. Justamente esto es lo que quería estimular en esta reflexión, en este análisis. Que cada uno de nosotros podamos imaginarnos el caso en nuestros países de tal forma que podamos comprender que en el caso de Marbury versus Madison hay muchísimos elementos que nos pueden servir ciertamente para encontrar no solamente el origen del control difuso de constitucionalidad, sino también para encontrar el origen de algunas instituciones en sí mismos. Tenemos de por medio en este caso, insisto, no solo el control judicial, el control difuso, tenemos de por medio independencia judicial, tenemos de por medio la declaración de inconstitucionalidad de normas conexas cuando estamos dentro de un proceso determinado. Tenemos de por medio el tema de la admisibilidad de los procesos, es decir, ¿cómo así usted, juez, si ya me admitió a trámite un proceso, al momento de resolver se pronuncia sobre el fondo del asunto? Y ustedes, en el caso ecuatoriano, por ejemplo, mis colegas, sobre todo quienes hayan planteado acciones extraordinarias de protección, observarán que la Corte Constitucional, tanto la anterior como la actual, han admitido casos, ¿verdad? Y al momento de resolver se dan cuenta de que no debían admitir el proceso, porque no cumple con ciertas características propias del proceso constitucional. ¿Tiene antecedentes esto? Sí, ya tiene antecedentes en el mismísimo caso de Marbury versus Madison. Se puede, dentro de uno de los procesos que es de nuestro interés, declararse la inconstitucionalidad de una norma que me ampara, aparentemente me ampara, pero que en el fondo es inconstitucional. Es posible. ¿Tiene antecedentes? Los tiene. En el caso Marbury versus Madison, precisamente. Entonces vemos algunos elementos que desde luego son relevantes, que podamos estudiar de acuerdo con las realidades que vivimos en cada uno de nuestros estados. Y uno de los elementos que más me gusta de la sentencia del caso Marbury versus Madison es la reflexión que trae el juez Marshall. Él dice que o la Constitución es superior a la ley inmodificable por medios ordinarios, es decir, piénsese, habla ya de rigidez constitucional, o está a la altura de los actos legislativos ordinarios, es decir, una suerte de flexibilidad constitucional, y puede cambiar cuando la legislatura lo deseen. Qué interesante. O es superior a la ley inmodificable por medios ordinarios, o está a la altura de los actos legislativos y por lo tanto puede cambiar cuando los legisladores quieran. Y dice, si la legislatura puede cambiar la Constitución cuando le plazca, la Constitución sería un absurdo intento de limitar un poder que por su propia naturaleza es inmodificable. Un razonamiento plausible que desde luego viene a ser el argumento central del control de constitucionalidad que nos permite afirmar de que ciertamente en todos los procesos, y este es el llamado en este análisis, de que ustedes como abogados, ustedes como estudiantes de derecho, ustedes como legisladores, como servidores públicos, independientemente del espacio desde el que nos sigan en este curso, puedan siempre reflexionar si en el ámbito del ejercicio de sus funciones efectivamente podemos trasladar este principio a lo que nos corresponde. Es decir, si como abogados defensores ustedes proponen un juicio en calidad de demandantes o en calidad
de defensores de los demandados siempre deberán tener en cuenta si detrás de estos procesos hay o no principios o reglas constitucionales que puedan ser favorables hacia mi persona, pero que en la legislación en principio podrían ser desfavorables. De tal forma que podamos siempre en todos los procesos hacer una suerte de juicio de control de constitucionalidad independientemente del modelo del control de constitucionalidad que podamos tener en cada uno de nuestros países. Con el caso Marbury versus Madison se dice, bueno, se habilita el control difuso de constitucionalidad. Pero ¿por qué yo les pregunto a ustedes y les invito a reflexionar? ¿Por qué en Estados Unidos fue más fácil arrancar con el control difuso de constitucionalidad? ¿Qué creen ustedes que era el elemento clave que permitió que en los Estados Unidos haya un control tan temprano de la Constitución? Ya lo decíamos, apenas a 6 años de la vida republicana sale una sentencia como esta y por supuesto marca para de ahí en adelante pues el control de constitucionalidad con carácter difuso. ¿Okay? Nos dice el estudio del derecho procesal constitucional es el estudio jurídico así como el estudio de la... Ok. Javier Serna nos dice, para mi concepto deberíamos tener en legislativo personas con mejor preparadas. Perfecto. Dice, por la confianza a los jueces, nos dice Carlos Enrique. Sí, ciertamente, podría ser, claro, la confianza a los jueces. Ok, Santiago David también nos trae un concepto interesante, pero vamos a la pregunta. Guido también nos dice, el juez Marshall favoreció al nuevo gobierno y la Corte Suprema también. Sí, por supuesto. Claro, le favoreció al gobierno porque se declaró incompetente para conocer el asunto, pero también, yo totalmente de acuerdo con usted, Guido, a pesar de eso, Jefferson no estuvo de acuerdo con esta forma de control de constitucionalidad. Dijo, no deben los jueces tener la última palabra, aquí la última palabra, o quien interprete la Constitución, deben de ser los representantes del pueblo, deben de ser los representantes, y no necesariamente un órgano judicial que no tiene mayor representación. Y con esto abro entonces el debate, por supuesto, que también lo revisaron ustedes entre Carbonell y el doctor Pedro Salazar. Pero la pregunta fundamental es, ¿por qué creen ustedes que en los Estados Unidos se dio tan pronto un control de constitucionalidad de esta forma? José Luis Morales nos dice, por su forma rígida constitucional, nos sirve muchísimo ese elemento de la rigidez. Ok, Carlos Enrique Barrios, se confiaba en los jueces, perfecto. Noel Pastora nos dice la imparcialidad del Poder Judicial, muy importante, Noel. De hecho, si se fijan, en el ámbito judicial de ciertos países como los Estados Unidos, entre otros, algunos jueces son vitalicios. Y eso provoca, por supuesto, que tengan mayores herramientas para fortalecer la independencia judicial. Muy bien el criterio que nos trae Noel. Dice Ali Pérez, las características del common law lo propicia por sus características, elevado activismo judicial. Muy bien, Ali. Yo pienso lo mismo. De hecho, ¿cuál es la herencia del constitucionalismo norteamericano? La herencia que tiene o en qué se fundamenta este constitucionalismo es una herencia inmediata anterior en el common law. Ya lo decíamos cuando referíamos estas etapas históricas que nos recordaba el profesor Ferrer MacGregor, que en la Edad Media, en la Edad Moderna, hubo un caso que es el Bonham's Case. Y el Bonham's Case, en este caso Sir Edward Coke, profesaba que el common law debe de prevalecer, es decir, propugnaba una suerte de supremacía. Y por supuesto, ustedes recordarán que los Estados Unidos eran, los estados que ahora integran Estados Unidos, eran colonias sujetas a la ley inglesa. Y ellos ya tenían un concepto también de control de
armonía entre una ley inferior, es decir, las leyes que se daban en las colonias, frente a la superioridad de la ley inglesa. Entonces, la historia juega muchísimo allí. La historia en los Estados Unidos les permitía, por supuesto, a los estadounidenses afirmar ya en los inicios de su vida republicana que, como ya tenían antecedentes de que las leyes de las colonias no podían contradecir a la ley inglesa, pues entonces, por supuesto, cuando generaron su constitución, dijeron, no, esta debe de ser la norma suprema, y consagraron ya en el artículo 6 de la Constitución de los Estados Unidos que es la norma suprema, y a partir precisamente de ese criterio de supremacía constitucional y de las experiencias previas en función del common law, ellos encargaron este control de supremacía a los jueces. Entonces no era tan descabellado que ciertamente pueda la Corte Suprema tener la última palabra sobre el asunto. Claro, eso no pasó en el caso de los sistemas jurídicos derivados del constitucionalismo europeo continental. No pasó lo mismo en Europa. En Estados Unidos dijeron, bueno, aquí le confiamos este asunto de manera directa a los jueces. En Europa dijeron, no. ¿Por qué? Porque en Europa la historia inmediata anterior a la Constitución era el ejercicio monopolizado del poder por parte de una sola autoridad, de un monarca, de un déspota. Ellos salían, ¿verdad? Redactaron sus constituciones después de la Revolución, después del Ancien Régimen, de tal forma que ellos decían, no puede estar solo en una persona. Y por supuesto, imagínense lo que era destinar a que un grupo de personas minúsculo como los jueces, en definitiva, puedan controlar la superioridad de una norma. Eso no podía ser así. Entonces, por eso, la diferencia histórica entre el constitucionalismo anglosajón y el constitucionalismo europeo continental está en sus antecedentes históricos. Y en los antecedentes históricos del constitucionalismo europeo continental, ustedes encontrarán, por supuesto, que ellos, para que no se concentre el poder en una sola persona o en pocas personas, entonces debían de encargar esa magnificencia de la Constitución a los parlamentarios. Mientras que en Estados Unidos el principio de soberanía popular encargaba el control de constitucionalidad o la vigilancia de la supremacía a los jueces, en Europa se encargaba ese principio de soberanía nacional, se traducía en una suerte de principio de soberanía parlamentaria. Y por lo tanto, los legisladores, los parlamentarios, eran quienes al redactar tanto la Constitución como cualquier otra norma, en definitiva estaban representando a los ciudadanos. Es decir, el acto legislativo era un ejercicio puro de soberanía. Y por lo tanto, no se podía contradecir lo que nos diga este soberano, pues la soberanía parlamentaria. Y claro, entonces, si es que ellos no representaban a todos, entonces podían cambiar la Constitución con muchísima facilidad. Y allí viene y cobra muchísimo sentido el comentario que nos ponía el colega sobre la rigidez. Claro, no había rigidez en el constitucionalismo europeo continental. Y por esa falta de rigidez precisamente pues es que subsistió durante muchísimo tiempo el criterio de que los legisladores pueden cambiar con la misma facilidad que cambian la ley a la Constitución. Bien, pero esto, por supuesto, ya lo decía, conforme pasa el tiempo, tiene un cambio fundamental. Y es puntualmente en el caso de Austria y Checoslovaquia, que se crean constituciones en donde se inauguran tribunales constitucionales, ¿verdad? Como organismos que puedan controlar
la constitucionalidad de las leyes. Pero aquí debemos de tener en cuenta lo siguiente. Si bien es cierto el caso Marbury versus Madison se da en 1803 y en Norteamérica y en Europa se crean en 1920 los primeros tribunales constitucionales, es decir, estamos hablando de 117 años después, esto sucede porque en Europa, en definitiva, comienzan a reflexionar de que el procedimiento de creación de las normas es un procedimiento que debe de estar también reglado. Es decir, no puede usted, por más legislador soberano que sea, por más soberanía parlamentaria que pueda tener, no puede venir y dictar las leyes a su arbitrio. Debe de procedimientos. Decía, y esos procedimientos están en la Constitución. ¿Ok? Y por lo tanto, usted, legislador, debe de observar los procedimientos de acuerdo con lo que nos marca la Constitución. Y por otra parte, las normas jurídicas que puedan contradecir el texto constitucional son normas jurídicas que deben de conocerse en sentido abstracto. ¿Cuál es la diferencia con el caso de los Estados Unidos? En los Estados Unidos llegan a conocerse la inconstitucionalidad por vía de excepción. Es decir, usted conoce un caso y dentro de este caso hay una norma jurídica que contradice la Constitución, pero esa norma jurídica es definitivamente relevante para la toma de la decisión final. Y si es que esa norma jurídica es totalmente relevante, pero contradice la Constitución, entonces, en el ámbito de los casos concretos, usted puede declarar la inconstitucionalidad. Es decir, el constitucionalismo norteamericano no solamente que nos deja la lección del control difuso de constitucionalidad, sino también del control concreto de constitucionalidad. Es decir, frente a casos específicos, con antecedentes reales, con hechos que permitan conocer si una norma es o no es aplicable. En tanto que en el constitucionalismo europeo continental, usted solamente revisa si es que una norma puede ser contradictoria en sentido abstracto, es decir, sin hipótesis, sin que esa norma haya sido aplicada en un caso puntual, y por lo tanto, si es que es abstracta, esa norma debe de ponerla en contradicción con la Constitución. Entonces en Europa, en el constitucionalismo europeo continental, viene también el control concentrado de constitucionalidad, porque solamente lo puede hacer un órgano, pero también ese control es un control abstracto de constitucionalidad. ¿Por qué abstracto? Porque no estamos asentando los casos a temas puntuales. No estamos sujetando la aplicación de una norma jurídica a ciertos hechos concretos que nos permitan saber si es que es o no aplicable la Constitución. Bien, entonces con todos estos elementos podemos hablar entonces en general de control de constitucionalidad: difuso, concreto, abstracto y concentrado. ¿Ok? Y ahora bien, vamos a lo último, y con esto vamos cerrando. Los argumentos que esgrimía el profesor Miguel Carbonell con el doctor Pedro Salazar. Yo les pregunto a ustedes si están de acuerdo con el profesor Miguel Carbonell de que deben ser los jueces los que tengan la última palabra. Es decir, deben de tener en cuenta que los legisladores son los que hacen, por supuesto, las normas jurídicas. Y si los legisladores, diputados, senadores, como se llamen en nuestros países, son nuestros representantes, ¿qué les habilita a los jueces poder decidir que esas normas de los legisladores no son válidas dentro de un Estado? ¿De acuerdo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que considerando ese argumento, creen que deben de tener los jueces la última palabra?
O por otra parte, considerando asimismo que los legisladores, pues, en definitiva, son los que desarrollan los contenidos constitucionales y son los que representan el carácter plural de ideologías, de concepciones políticas, de apreciaciones inclusive morales que puede tener una sociedad. Son ellos, por lo tanto, los que van a representar democráticamente esa confluencia, de esa convergencia de diversidad de criterios que pueda tener una sociedad y por lo tanto democráticamente se puede llegar a una solución que en manos de los jueces podría ser precisamente antidemocrática porque no representan a nadie, es decir, no fueron elegidos directamente por nadie y son un órgano elitista, ¿verdad? De un grupo de personas minúsculo que por lo tanto no puede trasladar a la vida práctica las aspiraciones de todos. Ok. Por supuesto, estas son preguntas que les invito para su reflexión y en general, más allá de lo que pueda suceder, aquí por supuesto no hay una respuesta definitiva. Creo, por supuesto, que en algunos estados se ha optado por los jueces, en otros estados todavía se ha optado por favorecer el sistema parlamentario, pero fíjense ustedes que cuando suceden cosas como recientemente pasó en Ecuador en julio del año pasado, cuando se decidía sobre el matrimonio igualitario, bueno, la gente decía, oigan, ¿cómo así 9 jueces pueden decidir que 2 personas con el mismo sexo pueden casarse si la Constitución dice que el matrimonio solamente es entre hombre y mujer? ¿Verdad? ¿Qué piensan ustedes? Les invito a esta reflexión. ¿Eso deben hacerlo los jueces o debe hacerlo el legislador a través del Parlamento? Considerando asimismo, por supuesto, que en la cuestión del debate político, los parlamentarios pueden ceder ante lo que pueda ser más popular. Es decir, mi convicción es esta, pero políticamente me conviene esto otro porque es lo popular. Porque si es que decido en este sentido, pues quizás ya no me reeligen o mi partido político queda mal, en fin. Estos elementos son de muchísima relevancia para la discusión que ustedes pueden tener en sede constitucional. Les invito nuevamente a revisar estos debates, les invito a abonar con sus reflexiones en estos insumos y por supuesto a compartir sus ideas. Yo estaré revisando sus comentarios y en función, ya para finalizar esta sesión, en función de lo que hemos señalado como contenido del derecho procesal constitucional, estas sesiones las vamos a desarrollar en ese sentido. Vamos a ver, ya hemos hecho una parte introductoria, vamos a ver el derecho procesal constitucional orgánico, la acción de inconstitucionalidad, los procedimientos de reforma a la Constitución, luego en el ámbito del derecho procesal constitucional de las libertades veremos algunas garantías constitucionales en general y en particular la acción de habeas corpus, la acción de protección, tutela y amparo, cuáles son esos elementos comunes y en el caso ecuatoriano que creo que va a ser una tendencia que se está globalizando, ya existe la tutela contra sentencias, por ejemplo, en España, existe una institución semejante en Colombia y entonces es una garantía que me interesa muchísimo compartirla con todos ustedes a nivel latinoamericano. Y finalmente, el día viernes veremos la jurisdicción constitucional de la jurisdicción, el derecho procesal constitucional supranacional en el ámbito, por supuesto, de la localidad que nos interesa. Es decir, cómo trasladamos los instrumentos internacionales de derechos humanos para la solución de casos concretos en cada uno de nuestros países. Y por supuesto, cuáles son los procedimientos que tenemos en nuestros estados o que podríamos, en su defecto, implementar
para que las decisiones que se dan en sede internacional y que protegen derechos fundamentales puedan también ser ejecutivas en cada uno de nuestros países. Creo que son los propósitos que persigue el derecho procesal constitucional y por supuesto son de interés común para todos nosotros. Les agradezco por sus generosos comentarios y bueno, ahí podemos seguir también interactuando en los grupos de WhatsApp y yo también estaré revisando sus comentarios, sus consultas. Muchísimas gracias por su atención y que tengan una feliz noche.